Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor nuestro Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, soy el Padre Juan María Foster, de la Misión de la Divina Misericordia, y este es el podcast número 12 de la Reconquista, que estamos grabando el 15 de noviembre 2024. El podcast de hoy es el tercero de nuestra serie sobre profecía y parte de nuestra introducción continuada a los mensajes. En nuestro último episodio analizamos si Dios sigue enviando profetas en la actualidad. Dimos muchos ejemplos de profecía y acontecimientos proféticos del Nuevo Testamento, en particular de los Evangelios y del libro del Apocalipsis. También mostramos cómo Dios continuó hablando a través de sus profetas y acontecimientos proféticos a lo largo de la historia de la Iglesia hasta nuestros días hoy. Entonces, si Dios sigue dando profecía hoy, lo que llamamos profecía contemporánea, ¿es importante? ¿O por el contrario, es algo insignificante, un detalle menor, incluso una distracción? Ese será el tema que consideraremos en este podcast. Hoy vamos a considerar un ejemplo que tuvo un enorme impacto en la evangelización, en la historia del hemisferio occidental y en nuestra iglesia. Pero antes, permítanme remontarme a los años 90, cuando discutía todas estas cuestiones con mis hermanos sacerdotes de la congregación de San Juan, a la que yo pertenecía entonces. Como he mencionado en episodios anteriores, me había convertido en el director espiritual de dos mujeres que habían estado recibiendo locuciones y se habían acercado a mí para hablar de ellas. O sea, eso en la ciudad de Monterrey. Otro joven sacerdote, todos estábamos jóvenes en aquel entonces, de nuestra congregación, que tenía importantes responsabilidades en la formación intelectual de los hermanos, quiso corregir lo que en su opinión era mi equivocado interés por estas locuciones. Durante una sesión de formación, él dijo a un grupo de nosotros que en la iglesia hay elementos claves, como la doctrina y los sacramentos. Y luego están estas cositas o cosillas, como las apariciones. ¿Cosillas? Estamos en México cuando lo dijo. Yo tuve que responderle, ¿acaso la regla de vida de nuestra comunidad no hacía hincapié en la afirmación del Papa Pablo VI en su documento Evangelii Nuntiandi sobre la evangelización en el mundo, en nuestro mundo, de que la Iglesia existe para evangelizar? Y algún acontecimiento en la historia de México, quizá de toda América, ha contribuido tanto a su evangelización como la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe? Y si fue tan fructífera, ¿puede descartarse como algo sin importancia? ¿Como una mera cosita? Es difícil para los estadounidenses comprender el poderoso impacto de la aparición de Nuestra Señora en 1531 y el impacto que sigue teniendo. Llamo a esto un ejemplo de evangelización profética, porque muestra cuán efectivas son las gracias proféticas para la evangelización, la gran misión de la Iglesia de compartir el Evangelio de Jesucristo.
Recordemos las circunstancias en que se produjo. La llegada de los españoles al Nuevo Mundo fue uno de los momentos más críticos de la historia. Fue el encuentro de dos hemisferios hasta entonces separados, con culturas sorprendentemente diferentes. En 1531, la situación en México era cada vez más tensa y peligrosa. El conflicto entre españoles e indígenas era intenso y existía el temor legítimo de que se produjera una explosión de violencia. Los misioneros españoles evangelizaban, pero avanzaban poco. Las civilizaciones española e india era muy diferente. Y la religión de los españoles no solo era extranjera, sino que además parecía reñida con las acciones opresivas de muchos conquistadores. Fue en este dramático momento cuando la Madre de Dios se apareció a San Juan Diego, pidiéndole que llevara su petición al obispo. Aquí vemos los elementos esenciales de la profecía. El cielo comunicando un mensaje a alguien y dándole la misión de compartirlo. En este caso, específicamente con una persona, el obispo. También nos muestra algunos aspectos clave de cómo la profecía sirve para evangelizar eficazmente. Todo en la manifestación de María, como su aspecto, su vestido, el encanto encantador de los pájaros que la precedían y las flores que dio como señal, estaba adaptado a la cultura de los indios. No la experimentaron como una imposición extranjera, pero esto solo lo hemos aprendido recientemente, como Dios había estado preparando durante siglos las diferentes tribus de esta región para el Evangelio, como se manifestaría a través de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Un nuevo e intrigante libro titulado Guadalupe y la profecía del mundo de las flores, de Joseph Julián González y Monique González, detalla cómo Dios parece haber estado preparando misteriosamente a estas tribus durante siglos a través de sus cantos y historias sagradas para la aparición de Nuestra Señora a San Juan Diego. El libro, que ha sido respaldado por el arzobispo Cordileone, el obispo Coffey y el padre Charles Muir, entre otros, es un largo y intricado relato basado en muchos años de meticulosa investigación. En él aprendemos que hubo muchos aspectos de la aparición de la Virgen, como la recolección de flores exquisitas, que hablaron profundamente a los nativos. Eran elementos cuya importancia los españoles de la época o nuestras propias mentes no percibirían. Pero los nativos establecieron inmediatamente la conexión con sus antiguas tradiciones que les habían enseñado a anhelar el paraíso del mundo de las flores, y al héroe que regresaría de este encuentro transformador para compartir su alegría con su pueblo. Reconocieron que no se trataba de una imposición extranjera, sino de la realización de lo que llevaban mucho tiempo anhelando. De hecho, los orígenes de estas tradiciones se remontan a muchos siglos antes de la cultura azteca de la época de Juan Diego, a las primeras civilizaciones mesoamericanas. La lectura de este libro te haría apreciar aún más los planes a largo plazo de Dios.
Otro aspecto es cuando la bella señora se apareció a Juan Diego. No habló en una lengua extranjera, sino en su propia lengua y su propio estilo. Y habló con la ternura de una madre. Permíteme dejar claro que lo que aquí se sugiere, Dios preparando a un pueblo distintivo, de un modo distintivo, para recibir la buena nueva universal de Jesucristo, no debe confundirse con quienes equiparan o sustituyen el Evangelio por creencias y prácticas paganas. Una actitud que es siempre corruptador de la fe, como en los escandalosos sucesos relacionados con el ídolo de la Pachamama en Roma. Y de hecho, hoy mismo acabamos de aprender que ha sido aprobado por partes de México un nuevo rito maya de la misa. Cuando la Santísima Virgen se apareció al pueblo de México, no estaba comunicando un evangelio diferente, sino que estaba presentando el único evangelio de Jesús, de una manera que era fiel al evangelio y adaptada a ellos. Un maravilloso ejemplo de la verdadera inculturación del evangelio. Ella estaba revelando, de una manera que los misioneros no podían, que Jesucristo era la respuesta a sus anhelos más profundos y a las expresiones más bellas que sus antepasados les habían transmitido. Este es un rasgo distintivo de las comunicaciones proféticas de Dios. Se adaptan a la situación y a la audiencia particulares, y al mismo tiempo son fieles a Jesucristo. Y para Juan Diego y su pueblo, las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe no fueron algo que ocurrió en una tierra extraña y lejana, en un pasado distante, sino ahí mismo, en su tierra y en su vida. Una de las luchas a las que se ha enfrentado la humanidad desde el pecado original es que Dios parece estar muy lejos. Estas manifestaciones muestran que Dios está tan cerca, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. En ese sentido, continúan la gracia de la encarnación. Y esa conciencia de que Dios es real, de que Dios está cerca, puede marcar toda la diferencia. La aparición de María provocó una explosión, pero de conversiones y fe, no de violencia. En los años siguientes, lo que había sido un goteo de indígenas que buscaban ser bautizados, se convirtió de repente en una avalancha de millones. En su libro Guadalupe y la profecía del mundo de las flores, los autores afirman que la conversión cristiana de los indígenas de Nueva España entre 1531 y 1541 se considera el mayor acontecimiento de conversión de la historia. El gran evangelizador del Nuevo Mundo viene directamente del cielo. Como joven sacerdote sirviendo en México, fui testigo una y otra vez de cuán fuerte sigue siendo la presencia de María Santísima hoy, siglos después, atrayendo a sus hijos hacia Jesús y consolándolos. Recapitulemos. Hoy hemos considerado que las gracias proféticas de Dios, como las apariciones, tan a menudo desestimadas con el término revelación privada, pueden ser de gran importancia para la vida de la Iglesia, incluso en sus esfuerzos por evangelizar.
y hemos tenido como ejemplo destacado las apariciones de nuestra Madre en Guadalupe. En nuestro próximo podcast seguiremos, Dios mediante, explorando este controvertido tema, preguntándonos: ¿cuándo es especialmente necesaria la profecía? ¿Cómo encajan en esto las apariciones? ¿Y cuáles son las consecuencias de no escuchar? Fátima, así como las Escrituras, nos dan ejemplos. Gracias por acompañarnos en este podcast. Y ahorita pedimos la bendición de Dios Todopoderoso por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.